Buenos días, hermanos. Buenos días, licenciada. A nosotros nos toca exponer sobre el análisis de las propuestas del CNB desde las distintas teorías curriculares. De hecho, ya hemos hablado de algunas teorías curriculares sobre Hilda Taba y Taylor, y entre otros autores que han abordado también el currículo educacional. Pues en esta presentación pues está conformado por Sergio David García y Aldo Gustavo Vega, y su servidor, Juvencio Chun Ramírez y Pedro Luis. De hecho, en nuestra análisis que estábamos haciendo, primero nosotros hacíamos una pregunta que es ¿qué entendemos por currículo? Bueno, nos hacíamos esta pregunta y yo me cuestionaba, pues bueno, ¿qué entendemos por currículo? ¿Qué significa currículo? Bueno, pues investigamos sobre su etimología o sobre su raíz, de dónde viene y qué es lo que entendemos por currículo. De hecho, el término currículo proviene del latín. Su raíz es la del cursus y currere. De hecho, en Roma se habla del cursus honorum, la suma de los honores que iba acumulando el ciudadano a medida que va desempeñando sucesivos comicios y magistraturas. De hecho, aquí vemos cómo son las principales magistraturas, ¿verdad? Es como una carrera, digamos, de vida. Pues bueno, tiene como su escala, ¿verdad? De hecho, el cursus honorum era la carrera política que seguían los servidores públicos en la antigua Roma. Entonces, vemos la etimología o la raíz de este currículo. Y entonces, pues, una vez analizando esto, y bueno, dice, pues, uno se haya dado cuenta, es prácticamente una carrera política, una carrera de vida que tenían los ciudadanos romanos en aquella época. Bueno, ya el currículo nacional base en Guatemala, de hecho, no ofrece una definición del concepto, sino establece cuáles son sus características principales, más no su raíz o más no su concepto, de hecho, y sus componentes, entre otras cosas, pero no ofrece una definición los que los autores ven como currículo, o sea, no hay prácticamente una definición del currículo nacional base en Guatemala, o sea, no han definido prácticamente qué es currículo. Vemos a John Kerr en 1968, él define el currículo. De hecho, él da una definición que se me pareció bastante interesante, por eso quisimos presentarlo. Él dice que el currículo no es otra cosa que la educación planificada. O sea esta llevada a cabo dentro o fuera de las escuelas, de forma individual o grupal. O sea, dice él, es una educación planificada, ya sea dentro de una escuela o fuera de una escuela, ya sea individual o grupal. Entonces, o sea, yo puedo planificar mi estudio o yo puedo planificar mi estudio con otros compañeros o también el sistema educativo también puede llevar una planificación, pero no es más que una planificación, dice John Kerr. Y vemos a Taylor. De hecho, el enfoque del CNB dice que el currículo se centra en la persona humana como ente promotor del desarrollo personal. O sea, primero el enfoque se centra en la persona. O sea, el principal protagonista de ello es el individuo. Y Taylor prácticamente no se va a enfocar tanto en el individuo, sino se va a enfocar en la planificación. Es decir, lo que se está aplicando al estudiante o lo que se va a planificar, y pues dice hay que evaluar primero eso. Entonces él trata de enfocar más que todo en la planificación y en la evaluación del currículo. Entonces vemos esta contraposición entre el CNB y lo que piensa Taylor, y me pareció bastante interesante que también es importante enfocarnos un poquito en la planificación, en ver realmente, no solamente enfocarnos en el individuo, sino también enfocarnos en la planificación, en la evaluación, lo que queremos aplicar, cómo lo vamos a aplicar, de qué forma lo vamos a evaluar
Y entonces planificar un poquito, no solamente se enfoca en el individuo o en el ser humano como ente promotor del desarrollo, sino también hay que enfocarnos un poquito en la planificación, en este caso en el currículo. Y es lo que estamos haciendo ahorita, pues prácticamente dice, no, pues haría falta esto, ¿no? Y eso es lo que no tiene el currículo, ¿verdad? No tiene, digamos, un enfoque que se centra en la planificación, sino su enfoque se va siempre en el ser humano. Aquí me pareció bastante interesante las 4 preguntas que hace Taylor. Dice, ¿cuáles son los objetivos educativos? Es decir, ¿cuáles son los objetivos que queremos alcanzar en el sistema educativo? Él define claramente los objetivos específicos que se espera que los estudiantes alcancen al fin del proceso educativo. Es decir, bueno, tenemos un proceso educativo, pero primero planteemos objetivos. ¿Qué es lo que yo quiero alcanzar en esta planificación? O por ejemplo, un sistema educativo que va a plantear su planificación, pero habría que ver cuáles son sus objetivos, qué es lo que realmente quiere alcanzar durante el ciclo escolar. Y pues dice, establece propósitos en la educación y guía la planificación del currículo. O sea, hay que primero tener un propósito, decía Taylor, y hay que también guiarnos de una planificación curricular. ¿Qué experiencias educativas deberían promoverse para conseguir esos propósitos? O sea, si yo voy a tener un propósito o un objetivo, hay que ver qué experiencias educativas nos llevan a conseguir esos propósitos. De hecho, él se centra en la elección y en la organización de experiencias de aprendizaje para alcanzar los objetivos educativos establecidos. Aquí es lo interesante, ¿verdad? En la experiencia de aprendizaje. Habría que tener este propósito y pues ver cuáles son las experiencias de aprendizaje que han tenido los estudiantes o el profesor, en este caso, pues un profesor que haya tenido como que 20, 30 años de ejercer su profesión y pues ver su experiencia, cómo ha sido y qué es lo que le ha funcionado a esos docentes para que sus objetivos se llevaran a cabo. Y la tercera pregunta es, ¿cómo se pueden determinar si se han alcanzado los objetivos? Esto es lo interesante aquí en este que nos plantea Taylor. ¿Cómo se puede determinar si se ha alcanzado los objetivos? O sea, al finalizar, digamos, el ciclo escolar, habría que hacer como una evaluación. Es decir, lo que yo planteé en el inicio del ciclo escolar y quiero ver si logré esos objetivos, si logré esos propósitos que propuse al momento de iniciar el ciclo escolar y pues al finalizar habría que hacer ver esos objetivos que planteé si se alcanzaron o no se alcanzaron. Si sí se alcanzaron, ¿cuál es el método que utilicé para que se alcanzara? Si no se alcanzaron, ¿por qué no se alcanzaron esos objetivos? Es decir, ver la falla, tanto puede ser del docente o puede ser también de los alumnos. Ver estas dos partes, es decir, dónde fallé para que estos objetivos no se llevaran a cabo. O en qué momento los estudiantes fallaron para que estos objetivos se alcanzaran. De hecho, él propone métodos de evaluación y medición para determinar el gran grado en los que los estudiantes han logrado los objetivos educativos. Esto es lo que nos propone Taylor, ¿verdad? Propone métodos de evaluación. Y esto es interesante. Entonces, también nosotros podemos, digamos, poner nuestros métodos o establecer qué métodos quiero yo poner para poder alcanzar esos objetivos. Y la cuarta pregunta es, ¿cómo se puede mejorar las efectividades del proceso educativo? De hecho, él se centra en la retroalimentación continua y el ajuste del currículo para mejorar la efectividad del proceso educativo. Aquí es lo interesante de esto, es la retroalimentación, que muchas veces quizás no se hace
en un sistema educativo. Bueno, explicamos este tema y en la próxima clase pues no recordamos nada o no dejamos una tarea para que se lleve esta retroalimentación del tema que hemos visto. Y entonces pues pasamos y pasamos así de la carrera y al final de cuentas pues no nos quedamos con nada. Entonces habría que hacer como una retroalimentación, dice él. Y esto es lo interesante, estas dos últimas que a mí me llamaban mucho la atención, cómo se puede determinar si se alcanzaron los objetivos, si sí o no. Y pues la última es, habría que hacer como una retroalimentación, habría que establecer ciertos métodos para que se lleve una retroalimentación si estos objetivos que se hicieron al inicio se alcanzaron o no se alcanzaron. De hecho, Díaz y sus compañeros, ¿verdad? Su enfoque prácticamente hay tres que me considero que son bastante buenos para aplicarlos en este pequeño análisis que hemos hecho. De hecho, el enfoque crítico. Esto es lo que busca Díaz y sus compañeros, ¿verdad? Que busca fomentar el pensamiento reflexivo y la capacidad de cuestionar. O sea, de hecho, en la filosofía es lo que se hace, es prácticamente la capacidad de cuestionar, el arte de preguntar. Muchas veces, a veces los alumnos no preguntan, ya sea por miedo, ya sea porque a ver qué me dirán, a ver qué dicen los demás o qué pensarán los demás de mí. Y entonces no se hace este arte de preguntar. Y aquí es lo interesante, ¿verdad? En el CNB que establece también un pensamiento reflexivo, pero así haría falta, diría yo, la capacidad de cuestionar, es decir, incentivar a los estudiantes a que cuestionen, a que se pregunten, mediante un pensamiento reflexivo. Y pues el enfoque en el estudiante. Había que enfocarse tanto en el estudiante. En esta parte toma en cuenta las necesidades y intereses de los estudiantes, tomando en cuenta su contexto sociocultural y su diversidad. De hecho, aquí lo interesante de este enfoque de Díaz y sus compañeros, prácticamente había que enfocar en la cuestión del estudiante, en su contexto sociocultural, ¿verdad? Por ejemplo, no es lo mismo ir a Petén que ir a San Marcos, que venir aquí en la capital. Son digamos, tres regiones que prácticamente son diferentes. Por ejemplo, en Quiché, pues hablan el idioma quiché, que prácticamente no podemos llevar la educación, lo que se hace aquí y poder aplicarlos allá, porque ellos tienen su cultura, tienen su propio idioma y no podemos aplicar una planificación que se hace aquí en la ciudad capital y llevarlos a cabo allá. O traer una planificación que se hace en Quiché y luego aplicarlos en los pueblos mayas de allá de San Marcos. O ir con los garífunos y aplicarlos con ellos allá en Petén o en Izabal. Entonces vemos este contraste. Y pues aquí lo interesante es enfocarnos en el estudiante. De hecho, el CNB nos propone eso, pero hay que, digamos, enfocarnos más en eso porque no se lleva a cabo, no se planifica esto. Por ejemplo, ¿cómo vamos a poner un maestro a que dé MAM o a que dé un idioma que solamente puede hablar español? O sea, no podemos hacer esto. Y entonces aquí vemos el contexto sociocultural y su diversidad, ¿verdad? Por ejemplo, yo voy a traer un maestro que hable quiché y llevarlo con unos estudiantes que hablen MAM, que prácticamente no se va a entender. Entonces aquí hay que analizar en esta parte en el estudiante, enfocarnos un poquito en el estudiante en su contexto sociocultural y pues su diversidad, ¿verdad? En la que vive. Enfoque constructivista. De hecho, se basa en el aprendizaje del estudiante, construyendo su conocimiento a través de la experiencia previa. Aquí esto es lo más interesante, ¿verdad? Hay que enfocarnos en el aprendizaje del estudiante. Vamos a ver el aprendizaje, los procesos que ha tenido el estudiante para poder ver qué es lo que se puede aplicar en el estudiante más adelante. Los fundamentos del CNB.
Aquí, pues quiero, para contextualizarnos un poquito, pues sí, aquí el CNB nos propone lo filosófico, antropológico, sociológico, psicobiológico y pedagógico. Quiero resaltar dos aquí, lo que es antropológico y sociológico. De hecho, aquí es donde prácticamente muchas veces no se da importancia a esto. El ser humano no es creador y heredero de su cultura. De hecho, aquí en lo antropológico, el ser humano es creador y heredero de su cultura. Y en lo sociológico se tiene en cuenta la importancia de los espacios de interacción y socialización. Entonces, para contextualizarlos un poquito lo que nos dice CNB y pues vemos lo que dice Hilda Taba. De hecho, los fundamentos psicobiológicos, sociales y filosóficos del modelo curricular de Hilda Taba. Y aquí quise resaltar un poquito la transmisión de la cultura y también la relación con la familia. Y creo que aquí es donde decía aquí, tanto en lo antropológico y lo sociológico. Recordemos que Hilda Taba siempre se va a enfocar también un poquito en lo sociológico. Aquí, en la transmisión de la cultura, muchas veces no se hace. O, por ejemplo, bueno, ahorita ya no sé si el CNB aquí de Guatemala pues ha aplicado a que se aprenda un idioma o digamos aquí en nativo, quiché, mam, quechí o otro idioma. Pero en algunas escuelas o algunos institutos no se le aplica eso. ¿Y cómo vamos a ir entonces transmitir esa cultura que tenemos o que se tenía antes para poder transmitirlo? ¿Cómo se va a poder si no se está aplicando en este caso? Entonces, en este caso, resaltar a Hilda Taba en este pequeño fragmento la transmisión de la cultura, la socialización del individuo. O sea, también hay que ver cómo se socializa el individuo, el estudiante, en otro contexto, digamos, en otra cultura. Y pues aquí también resaltar un poquito la relación con la familia. Esto es interesante porque muchas veces no se toma, digamos, los padres de familia en el sistema educativo o se aplica la planificación que se ha hecho y pues bueno, hay que estén, ¿verdad? Los maestros por un lado y los padres de familia. Muchas veces se hace una reunión anualmente, pero no se habla, digamos, sobre la educación, cómo va el proceso, si va a ir bien o no va a ir bien el estudiante. Simplemente se hacen reuniones y charlas y así se queda nada más al aire. Entonces aquí había que ver como la relación con la familia, con los docentes, con los estudiantes, para que también los padres de familia se enfoquen a que también sus hijos puedan también estudiar y dedicarse a ello, pero también tiene que haber una relación tanto con los maestros y con los padres de familia. Entonces aquí viene la comprensión del contexto, ¿verdad?, en la que vive cierta sociedad en un sistema educativo. Entonces me parece interesante estas dos este, fragmentos que Hilda Taba nos da, ¿verdad? Creo que para mí es importante para que se agregue eso en el CNB o a que se resalte más, a que se dé importancia, a que se puede llevar esto, sobre todo la transmisión de la cultura y la relación con la familia. De hecho, aquí Hilda Taba nos da las tradiciones culturales, poseían raíces de la continuidad cultural, poseían raíces, solo así la educación conserva esta herencia. O sea, desde las raíces culturales habría que como ir viendo esa cultura. Lo que queremos resaltar aquí o rescatar aquí es la cultura. O sea, que no se pierda la cultura de dicha sociedad, que no se quede atrás, porque muchas veces se le aplica, digamos, diría yo hace rato, sobre el idioma. Y entonces le da miedo porque hablan otro idioma, porque no les sale bien o porque les da vergüenza hablar. Y en este caso, pues habría que aplicar esto más. De hecho, también dice transmitiendo los verdaderos verdades elaboradas en el pasado a las nuevas generaciones para desarrollar así una base cultural y ciertas lealtades comunes.
Entonces vemos esta parte de Hilda Taba, verdades elaboradas en el pasado a las nuevas generaciones. Es decir, pues existen ciertas cosas en una cultura que se ha quedado, digamos, perdiendo con el tiempo, poco a poco, y pues ya no se le aplica. Por ejemplo, en ciertas sociedades o en ciertas regiones de Guatemala muchas veces se le aplica el idioma español y se les habla, pues se les enseña a los niños a hablar español, pero se le va olvidando su propio idioma materno. Entonces vemos que hay una realidad aquí que se está quedando atrás y pues que no se está aplicando las nuevas generaciones. Hay que rescatar esto que es importante, lo que nos resalta, sobre todo en una cultura, y pues hay que ver desde sus raíces. Los principios del CNB. Para ponernos un poquito en contexto en ello, vemos la equidad, la pertinencia, la participación y el compromiso social, pluralismo y sostenibilidad, ¿verdad? Pues vemos la equidad que promueve el respeto a las diferencias individuales, sociales y culturales y etnias, la pertinencia, respuesta a las necesidades educativas en congruencia con características sociales, económicos, políticos, culturales, y la participación y compromiso social, elementos básicos de la vida democrática que requiere, ¿verdad? El pluralismo facilita la coexistencia de diversas tendencias políticas, ya sea ideología, educativa, filosóficas, culturales, eh, para construir un Estado plural, ¿verdad? Y la sostenibilidad que promueve el desarrollo permanente de conocimiento, actitudes, ¿verdad? Y pues quiero resaltar algo aquí en estos principios que nos va a hablar un poquito John Hudson. De hecho, fue un profesor eh, inglés y un gran pedagogo. Y pues en 1967 a 1984 ejerció, digamos, su profesión. Vemos como que él dice que el currículo no debe ser solo contenidos, o sea, no solamente vamos a aplicar o hablar de contenidos, sino también mecanismos de enseñanza. O sea, hay que ver qué mecanismos debemos de implementar o de ejercer en el momento en de que vamos a enseñar. En la política, de hecho, Alicia de Alba nos resalta también en la política, y aquí vemos su enfoque tanto social. Dice: la educación no es en sí misma reproductora, conservadora o transformadora. El carácter que adquiere la función social de la educación está estrechamente vinculado con el o los proyectos socioculturales y políticos económicos desarrollados en el seno de la sociedad, tanto en sus momentos de construcción como en los de su consolidación, desarrollo y transformación. Aquí hay algo que quiero resaltar, quizás también lo económico. Ver esa parte, no solamente tenemos que ver, digamos, en el contexto social en que vive un individuo o un estudiante, sino también hay que ver sus facultades económicas, si es que tiene. Por ejemplo, hay muchos, digamos, niños o estudiantes que muchas veces estudian en una escuela privada. O sea, muchas veces se busca eso, ya sea tanto porque digamos que dan una mejor educación allí, o por el simple hecho que no hay una, digamos, escuela pública en esta parte. Podríamos ir tanto más que todo en bachilleratos y en básicos, que se ha dado mucho eso. Y pues en primaria, pues bueno, vemos que siempre, más que todo, sale uno en escuelas públicas de ahí, pero de básico y bachillerato, la mayoría de los estudiantes muchas veces estudian en colegios privados. Y aquí hay que analizar esto sobre lo que es lo económico, digamos, su economía, para ver si se puede esto. Entonces vemos cómo
Alicia de Alba nos cuestiona esta parte sobre lo económico, que es lo que tal vez el CNB pues deja de un lado, ¿verdad? O sea, no tanto se enfoca, no tanto ve este punto, pues sino que ve otras realidades que lo que ve Alicia de Alba. Vemos también esta parte, la economía. Entonces vemos esta parte en lo económico, ver un poquito, pues analizar sobre todo lo que nos quiere dejar en claro es ver esa parte, qué facultades tiene tal estudiante o tal dicho sociedad para acceder a la educación, y ver también esa parte que el CNB pues digamos ha dejado de un lado, pero no tanto resalta ahí. Bueno, ya vemos los fines del CNB, pues ya vemos un montón de fines o una lista de fines que nos resalte, ¿verdad? Para ponernos un poquito en contexto con ello, algunos de los fines que vamos a ir mencionando: perfeccionamiento y desarrollo integral de la persona y los pueblos, ¿verdad? Uno de los fines del CNB, conocimiento, valorización y desarrollo de las culturas del país y el mundo, y pues vemos también mejoramiento de calidad de vida y abatimiento de la pobreza. Pero aquí hay algo interesante, que cómo vamos a darle un mejoramiento de calidad o de vida eh, a ciertos estudiantes que no tienen acceso a la educación. Y por eso es de que había que analizar también esta parte, lo económico, que muchas veces no se tiene esa facultad. Y entonces aquí, ¿cómo vamos a poder, llegar a este fin? ¿Cómo vamos a realizar entonces y llevar a cabo ese objetivo? Por eso, interesante lo que proponía Taylor, ¿verdad? ¿Cuáles son mis objetivos, verdad? O sea, ver esa parte, si realmente se alcanzaron los objetivos o no se alcanzaron los objetivos. Digamos que aquí en Guatemala yo me atrevería a decir que unos 50% o 40% de los estudiantes que estudian en una universidad, si es que muchos, si es que llegamos a eso, si no, diría yo unos 30, más que todo en las áreas rurales donde no tienen acceso a la educación. Y pues vemos, de hecho estaba viendo un video que hacía muchas preguntas a jóvenes, ¿verdad? Y decía, ¿cuál es tu sueño? Yo sé, mi sueño es ir a Estados Unidos después de estudiar sexto, imagínense, o después de sacar un básico. Y pues la finalidad de ellos es ir a Estados Unidos. Y entonces, ¿cómo vamos a mejorar esa calidad de vida a través de la educación? Y cómo vamos a sacarlos, digamos, si es nuestro objetivo, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer eso si no tenemos acceso primero en la educación? Y luego, si no tenemos un acceso a la educación, no tenemos una calidad de educación. Entonces, ¿cómo podemos ver ese contraste que hay en esta parte en uno de los fines? Aquí esto es los fines de la escuela, eso es lo que nos propone Taylor. De hecho dice comprobar si se alcanzaron los objetivos. Establece la necesidad de evaluar en tanto permiten constar hasta dónde las experiencias producen los resultados esperados. Es decir, desde la experiencia hay que ver los resultados que se esperan, tanto como en el estudiante, tanto como en el docente. Ver esa parte y decir, bueno, por poner un ejemplo, si acabamos aquí en el census, terminamos este ciclo universitario y, y no se hace una reunión y se queda a la deriva, pues bueno, se queda al aire y luego se acabó el ciclo académico y listo, cada quien por su lado y listo, el otra vez en enero a planificar y vamos entonces. O sea, no nos preguntamos realmente si o no, si realmente si alcanzaron los objetivos o no comprobamos si se alcanzaron los objetivos. Me atrevo a decir que uno o dos maestros son los que se ponen a pensar si alcanzaron los objetivos o no con sus estudiantes. Simplemente, pues bueno, yo di toda la materia y listo, y ya. Pero hay que ver también esa parte. Entonces, propone nociones básicas de evaluación y una descripción de los procedimientos que supone la definición de objetivos a lograr. Entonces, aquí lo que nos propone Taylor con esto es una evaluación
descriptiva, dice, de los procedimientos, es decir, de los procesos que se ha hecho, que supone la definición de los objetivos a lograr. Entonces, esto es lo que en el análisis de esta parte que quiero compartir, bueno, que compartí con ustedes, y pues ver esto que me llama mucho la atención, ver un antes y un después de cada ciclo académico, ya sea pues al nivel primario, básico, bachillerato, universitarios también, ver esa parte. Entonces yo creo que eh, hay que analizar estos puntos que me parece bastante importantes, que habría que también aplicarlos en el CNB para poder reforzarlo, que tiene también esa dificultad, ese debilidad, se podría decir de esta forma, que hace falta en el CNB.